Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que estoy realmente emocionado de compartir con ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en algo que creo que les va a volar la cabeza. Estamos hablando de dos personalidades que juntas son una explosión de honestidad pura. Si han leído bien el título, y déjenme decirles que las entrevistas que hemos estado analizando, las que protagonizan este dúo dinámico, son de esas que te dejan pensando, de esas que te abren los ojos de una manera que no esperabas. La sinceridad que manejan, la forma en que se abordan, es algo que rara vez vemos en el mundo del espectáculo, o en cualquier ámbito público, para ser honestos. Así que si disfrutan de conversaciones auténticas, de miradas sin filtros y de esas revelaciones que te hacen decir «wow», este vídeo es para ustedes. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos por aquí. Ahora, vamos a entrar de lleno en este fenómeno. Cuando hablamos de este dúo, no estamos hablando de cualquier par de celebridades. Estamos hablando de dos personas que han construido sus carreras sobre pilares muy diferentes, pero que, de alguna manera, se encontraron y crearon una química que es simplemente eléctrica. Lo fascinante de sus entrevistas es que no hay guiones ocultos, no hay respuestas preparadas para salir del paso. Lo que escuchamos es lo que ellos realmente piensan, lo que realmente sienten, y eso, queridos amigos, es oro puro. ¿Cuántas veces hemos visto a personas en la luz pública que parecen marionetas de sus equipos de relaciones públicas, diciendo exactamente lo que se espera de ellos? Bueno, este dúo es la antítesis de eso. Son como faros de autenticidad en un océano de artificialidad, demostrando que la verdad, aunque a veces incómoda, es siempre el camino más valioso. Piénsenlo por un momento. Imaginen estar en una conversación, y que la persona frente a ustedes no solo responda a sus preguntas, sino que las desafíe, que las exponga desde ángulos que nunca se les habrían ocurrido. Eso es lo que sucede en sus entrevistas. No se trata de que sean controversiales por el simple hecho de serlo, sino que su autenticidad los lleva a lugares inesperados. Hay una vulnerabilidad en ellos que desarma, una disposición a mostrarse imperfectos, a admitir errores, a hablar de sus miedos y sus inseguridades. Y eso, créanme, es increíblemente poderoso. Es un recordatorio de que detrás de los personajes públicos, hay seres humanos con sus propias luchas y sus propias verdades. Hemos estado analizando varios momentos clave de sus entrevistas conjuntas. Uno de los aspectos que más resalta es cómo se complementan. Uno puede ser más reservado, el otro más expansivo, pero cuando están juntos, se produce una sinergia que revela facetas de ambos que quizás, en solitario, no veríamos con tanta claridad. Se critican, sí, pero lo hacen de una manera constructiva, con esa picardía de quienes se conocen profundamente y saben que pueden permitirse ser duros porque el respeto y el cariño están ahí. No es una competencia por ver quién es más brillante, sino una colaboración para explorar la verdad. Es como si cada uno fuera un espejo para el otro, reflejando no solo sus virtudes, sino también esas áreas de mejora que, con honestidad y apoyo mutuo, se vuelven oportunidades de crecimiento. Recuerdo una entrevista en particular donde uno de ellos estaba hablando de un momento difícil en su carrera, y el otro, sin que se lo pidieran, intervino no para defenderlo, sino para añadir una capa de contexto para explicar por qué esa persona había actuado de esa manera, mostrando una comprensión tan profunda que te hacía sentir como un testigo privilegiado de su relación. No se trataba de justificar, sino de humanizar. Y en un mundo que a menudo tiende a juzgar sin comprender, esa capacidad de ofrecer una perspectiva más amplia es refrescante. Demostraron que la verdadera lealtad no es la defensa ciega, sino la comprensión empática y la voluntad de arrojar luz sobre las complejidades de la experiencia humana. Otro punto que me parece crucial es cómo abordan las preguntas difíciles. No las evitan. Las enfrentan, las desmantelan y a menudo, en ese proceso, revelan algo mucho más interesante que la respuesta en sí misma. Por ejemplo, cuando se les pregunta sobre la presión de la fama, o sobre las expectativas del público, en lugar de dar respuestas genéricas, comparten anécdotas personales, reflexiones que te hacen pensar en tu propia vida, en tus propias presiones y expectativas. Es como si sus entrevistas fueran pequeñas lecciones de vida, envueltas en el glamour del mundo del entretenimiento. Nos enseñan que las dificultades y los desafíos son universales, y que la forma en que los abordamos define, en gran medida, quiénes somos. Lo que hace que estas entrevistas sean reveladoras, no es solo la información
UE comparten, sino la asterisco forma asterisco en que la comparten. Hay una espontaneidad, una falta de pretensión que te hace sentir como si estuvieras sentado a su lado, tomando un café y teniendo una charla honesta. No hay poses, no hay filtros innecesarios. Es crudo, es real, y eso es lo que resuena con tanta fuerza. En un mar de contenido superficial, encontrar algo tan genuino es como hallar un tesoro. Es un bálsamo para el alma en una era saturada de apariencias. Y no nos olvidemos de la dinámica entre ellos. Es una mezcla fascinante de admiración mutua, de pullas amistosas, de momentos de complicidad que te sacan una sonrisa y de debates apasionados donde defienden sus puntos de vista con vehemencia pero sin agresividad. Se desafían intelectualmente, se empujan a reflexionar, y en ese ir y venir, construyen un discurso que es mucho más rico y complejo que si estuvieran hablando por separado. Es como si al unirse expandieran su universo de pensamiento. Esta interacción constante crea un ambiente dinámico, donde cada intervención añade una nueva capa de significado y profundidad. ¿Qué podemos aprender de este dúo? Muchísimo. Podemos aprender sobre la importancia de la autenticidad, sobre el valor de la vulnerabilidad, sobre cómo construir relaciones sólidas basadas en la honestidad, incluso cuando esa honestidad es incómoda. Podemos aprender que ser un personaje público no tiene por qué significar sacrificar tu humanidad. De hecho, puede ser una oportunidad para compartir esa humanidad de una manera que inspire y conecte. Nos muestran que la fuerza no reside en la perfección, sino en la capacidad de ser uno mismo, con todas nuestras luces y sombras. Hemos visto cómo desmantelan mitos, cómo rompen estereotipos, cómo se ríen de sí mismos y de las percepciones que el público tiene de ellos. Y en esa risa, en esa autocrítica, hay una inteligencia y una madurez que son realmente admirables. No se toman a sí mismos demasiado en serio, pero se toman en serio la vida, las relaciones y el impacto que tienen en los demás. Esta humildad, combinada con su agudeza, es una fórmula magistral para la conexión humana. Nos recuerdan que el humor es una herramienta poderosa para la autocomprensión y para desarmar las tensiones. La sinceridad de este dúo, como decíamos al principio, te sorprenderá. Y no es una sorpresa que te deje desconcertado, sino una sorpresa que te ilumina, que te hace ver las cosas desde una nueva perspectiva. Es la sorpresa de encontrarte con la verdad, desnuda y sin adornos, y darte cuenta de que en esa desnudez hay una belleza y una fuerza extraordinarias. Es como si nos invitaran a un espacio seguro donde la honestidad es bienvenida y celebrada, un espacio que nos anima a ser más transparentes en nuestras propias vidas. Para profundizar aún más en este fenómeno, analicemos la estructura de sus conversaciones. A menudo, una pregunta aparentemente simple se convierte en una exploración profunda de temas complejos. Uno de ellos puede iniciar una reflexión, y el otro, en lugar de simplemente asentir, la amplifica, la cuestiona desde un ángulo diferente, o la conecta con experiencias personales que revelan la profundidad de su pensamiento. Por ejemplo, cuando se habla de sacrificios profesionales, no se limitan a enumerarlos, sino que desglosan el costo emocional, las dudas internas y las estrategias que utilizaron para superarlos. Esta interconexión de ideas crea una red de significados que es mucho más rica que cualquier declaración individual. Además, la forma en que utilizan el lenguaje es notable. No se trata solo de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. Hay una musicalidad en sus palabras, una cadencia que hace que incluso los temas más difíciles de abordar sean accesibles. Utilizan metáforas vívidas, anécdotas conmovedoras y un sentido del humor que alivia la tensión sin restarle importancia a la seriedad del tema. Esta habilidad para equilibrar la profundidad emocional con la ligereza lingüística es una maestría que muchos aspirarían a tener. Nos demuestran que la inteligencia emocional y la elocuencia pueden ir de la mano. Otro aspecto que quiero destacar es cómo manejan la crítica y la controversia. En lugar de esconderse o reaccionar a la defensiva, a menudo las abordan de frente, analizando la raíz del problema o la percepción errónea. No temen admitir que se equivocaron, o que las cosas no siempre son lo que parecen. Esta disposición a ser transparentes incluso cuando la verdad es impopular, es una señal de madurez y autoconciencia. Han transformado la negatividad externa en oportunidades de crecimiento interno, un modelo para todos nosotros. Consideremos la importancia de la comunicación no verbal en sus entrevistas. Aunque gran parte de nuestro análisis se centra en las palabras, la forma en que interactúan visualmente es igualmente reveladora.
Las miradas de complicidad, los gestos de apoyo, las sonrisas sinceras, e incluso los momentos de silencio reflexivo, todo ello contribuye a la autenticidad de la conversación. Es un lenguaje silencioso que refuerza la conexión y la comprensión mutua, creando una atmósfera de confianza que permite que surja la verdad más profunda. Este dúo nos está enseñando una lección valiosa sobre la construcción de legados. En un mundo obsesionado con la imagen y la superficialidad, ellos están construyendo un legado basado en la sustancia, en la autenticidad y en la conexión humana genuina. Nos muestran que el verdadero éxito no se mide por los aplausos superficiales, sino por el impacto duradero que tenemos en los demás a través de nuestra integridad y nuestra verdad. Son un ejemplo de cómo mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que constantemente te presiona para ser alguien más. Ahora hablemos de las implicaciones para nosotros como audiencia. Al observar estas entrevistas, no solo nos entretenemos, sino que también somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos? ¿Cómo manejamos nuestras propias vulnerabilidades? ¿Cómo construimos relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo? Sus experiencias nos ofrecen un espejo, invitándonos a examinar nuestras propias motivaciones y comportamientos. La magia de este dúo radica en su capacidad para hacer que lo extraordinario parezca natural. Sus momentos de revelación no se sienten forzados ni fabricados, surgen orgánicamente de su interacción. Es como si la verdad tuviera su propia gravedad, atrayéndolos hacia la honestidad sin esfuerzo aparente. Esta autenticidad innata es lo que los hace tan magnéticos y tan inspiradores. En resumen, lo que hemos destacado hoy es esa cualidad casi revolucionaria de la autenticidad que emana este dúo. Sus entrevistas no son solo momentos de entretenimiento, sino verdaderas cápsulas de honestidad y reflexión. Hemos hablado de cómo su complementariedad crea una química única, de cómo abordan las preguntas difíciles con valentía y de la vulnerabilidad que muestran, lo cual es increíblemente inspirador. Hemos visto cómo se desafían mutuamente construyendo un discurso rico y complejo, y cómo, a través de su sinceridad, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de ser auténticos. De verdad, espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Es un tema que me apasiona, y creo que hay mucho que podemos extraer de las interacciones de este dúo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto sus entrevistas? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de ellos? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su sinceridad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compártanlo con sus amigos, con esas personas a las que creen que les va a encantar este tema. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo para no perderse nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo. Un abrazo grande.